Resolvemos situaciones que se presentan en la ciudad usando razones trigonométricas. Ahora es momento que fortalezcas tus aprendizajes. Te invito a dar respuestas a las siguientes situaciones de las páginas desde el 111 hasta el 116 del cuaderno de trabajo. Resolvamos problemas 5. Saberes previos. Debemos recordar, queridos estudiantes, un poco sobre las razones trigonométricas. Por ejemplo, si tenemos que este ángulo alfa, el cateto opuesto es el lado A, el cateto adyacente es el lado B, la hipotenusa es la parte inclinada, que lo denominamos C. En ese triángulo se cumple estas condiciones y también el teorema de Pitágoras, que dice la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a al cuadrado, uno de los catetos al cuadrado, más el otro lado al cuadrado. Tenemos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, A sobre C. De una manera similar, podemos hablar del coseno, que tiene esta fracción, la tangente tiene esta fracción, y lo curioso de esta parte es que la inversa de la tangente es la cotangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es la tangente, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, es su opuesto, su inversa. Su inversa del coseno es la secante. De la misma forma, la inversa del seno es la cosecante. Suficiente que pudieras aprenderte las tres primeras. Los tres siguientes simplemente son sus inversas. Una manera práctica de que puedas acordarte de las razones trigonométricas es con la palabra SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. En este caso, jóvenes, le agregamos el valor de h y h por acá. Ya tenemos el seno, el coseno, tangente. El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Habíamos dicho también que si tú quieres encontrar la cotangente, la secante con la cosecante, simplemente son sus inversas de los que están acá. Entonces, acuérdense de esa palabra tan importante que es SOHCAHTOA. La SOHCAHTOA habíamos dicho que es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí están las siglas también en inglés para podernos acordar las 6 razones trigonométricas. Repasemos siempre que el ángulo, cuando el ángulo está aquí, esto viene a ser el cateto opuesto porque está al frente del ángulo. El valor de B es el cateto adyacente porque simplemente está cerca al ángulo. Y esta parte inclinada viene a ser la hipotenusa porque es la parte que está frente a 90 grados. Continuamos entonces repasando. Existe muchas razones trigonométricas de algunos triángulos
Y también existen varias razones trigonométricas que son diferentes a las conocidas. Por ejemplo, tenemos el triángulo de 30 y 60, 37, 53, 45 y 45. Esos son los tres principales. Pero puede haber 53 medios, puede haber de 16 grados, puede haber de 8 grados, puede haber de 37 medios y los ángulos de 14 grados. Pero las principales, acordémonos que las principales son estas tres que están acá. ¿Y cómo vamos a interpretar esta parte? El de 30 y 60, la hipotenusa es 2K. Lo que se le opone a 60 grados es K raíz de 3 o raíz de 3K. Lo que se le opone a 30 grados es el valor de K. Lo mismo sucede con el triángulo de 37 y 53. 5K, 3K y 4K. Hay que acordarnos, por ejemplo, en este caso debemos acordarnos, jóvenes, que siempre que nosotros queremos saber que este triángulo que está acá, el del medio, este triángulo que está aquí, al lado menor se le pone ángulo menor. Al lado mayor se le pone ángulo mayor. Y a 90 grados se le pone el ángulo, o el 90 grados se le pone el lado más grande. Esto ocurre en todos los triángulos que tengan 90 grados. A eso le llaman triángulo rectángulo. Sigamos practicando entonces. Entonces decíamos que debemos acordarnos, debemos ver la forma de poder acordarnos de estos tres triángulos, que son los triángulos importantes que vamos a encontrar en cualquier evaluación. Decíamos, por ejemplo, ya hablábamos de 30 y 60, del 37 y 53. Ahora vamos a explicar este triángulo de 45 y 45. El valor de los catetos siempre va a ser igual, K y K. El valor de la hipotenusa va a ser raíz de 2K o K raíz de 2. Entonces, a este triángulo de 30 y 60 le llaman el triángulo de 1 y 2. ¿Por qué le llaman el triángulo de 1 y 2? Porque acá el coeficiente de K es 1, el coeficiente de la hipotenusa es 2, por eso le llaman el triángulo de 1 y 2. Y el otro cateto lo podemos completar también con Pitágoras. Este triángulo de 37 y 53 le conocen como 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. En el triángulo de 45 es fácil acordarnos. KK raíz de 2K. El triángulo 37, repasemos que es importante que te acuerdes en función a lo que practicas. 37, 53, 3, 4 y 5. 30, 60, 1, 2, raíz de 3. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Por ejemplo, tenemos acá, también debemos debemos repasar qué es un ángulo de elevación. Dice, el ángulo formado por la línea horizontal y la línea de mira. La línea de mira está por encima de la línea horizontal. Una persona que está viendo a la parte superior, esa es la línea de mira, con la
línea horizontal, con esta línea que está aquí, con esta línea, forma un ángulo de elevación. Este ángulo de elevación para este caso es X. ¿Por qué le llaman ángulo de elevación? Porque está mirando hacia arriba. Ahora, también existe otro tipo de ángulo de depresión. Es el ángulo formado por la línea de mira y la línea horizontal, por la línea que de mira está por encima de la línea horizontal. Por ejemplo, esto es la línea horizontal, esta es la línea de mira y este ángulo X viene a ser el ángulo de depresión. Ángulo de depresión porque está mirando hacia abajo. El ángulo de elevación miraba hacia arriba, en este caso se mira hacia abajo. Entonces, como resumen, veríamos que el ángulo de elevación se mira hacia arriba con respecto a la horizontal. El ángulo de depresión es cuando el individuo mira hacia abajo con respecto a esta horizontal. Vamos a ver un ejemplo sencillo antes de resolver los problemas de aprendeencasa.p. Vamos a resolver, estamos en el momento de repasar. Vamos a leer el primer problema. Un grillo se encuentra a 10 metros del pie de un árbol. Observa el tamaño total de dicho árbol con un ángulo de 30 grados de elevación. ¿Cuál es el tamaño de dicho árbol? Es la pregunta. En este caso, lo que tenemos que nosotros hacer es lo siguiente. Primero, como siempre, vamos a marcar la parte importante en este caso. Vemos que el grillo está cerca al árbol a 10 metros. Acá me dice 10 metros. Entonces yo voy a colocar 10 metros. Observa el tamaño total de dicho árbol con un ángulo de inclinación de 30 grados. Este ángulo de 30 grados está colocado aquí con un ángulo de elevación de 30 grados. Y lo que me piden encontrar es cuál es el tamaño de dicho árbol. ¿Cuál es el tamaño del árbol? Me piden encontrar H. Esa es mi incógnita. Esa es la pregunta. 3 datos importantes. Una, que me pide encontrar cuál es la altura. Otro, que la distancia desde el árbol hasta el grillo es de 10 metros y el ángulo de elevación es de 30 grados. Veamos cómo vamos a resolver. Acordémonos siempre, jóvenes, que cuando tenemos que comparar triángulos notables, en este caso vamos a trabajar con el triángulo de 30 y 60. Habíamos repasado que este triángulo de 30 y 60 se le conoce como 1, 2, raíz de 3. El triángulo 1, 2. Entonces, este triángulo de acá, de 30 y 60, cuyo lado es K, la hipotenusa 2K, el otro cateto vale raíz de 3K. Entonces vamos a hacer la comparación. Entonces este valor de 10 lo vamos a comparar con esto. Entonces aquí vamos a poner K raíz de 3. ¿De acuerdo? Y este valor de la incógnita vamos a colocarle como H. Y esta parte inclinada, que es la hipotenusa, no lo vamos a utilizar porque simplemente necesitamos dos lados. Entonces continuamos. Vamos a ver la resolución entonces en este caso.
Vamos a comparar, como decíamos. Utilizamos este triángulo de 30 y 60. Sabemos que los lados son estas partes que están aquí. Y lo que enseguida hago es comparar. Acuérdense que desde el árbol hasta el grillo había 10 metros. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, raíz de 3k, que es la misma expresión, solamente que está colocada al revés. Raíz de 3k es igual a 10. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de raíz de 3 va a pasar a dividir. Una vez que pasa a dividir, tenemos que convertir o multiplicar por su conjugada. Eso le dicen en matemática conjugada. Por ejemplo, en el caso de esta parte, la conjugada es raíz de 3. Ahora, ¿por qué es raíz de 3? Porque el denominador es raíz de 3. Pudiera ser que en el denominador tengamos raíz de 2. Entonces la conjugada sería raíz de 2. Tanto al numerador como al denominador vamos a multiplicar por raíz de 3 para que la operación no se modifique. Entonces, multiplicamos por raíz de 3 y dividimos entre raíz de 3 con la única intención de encontrar lo siguiente: de que desaparezca este raíz de 3. Entonces, raíz de 3 por raíz de 3 es igual a raíz de 9. Y raíz de 9 es igual a 3. Entonces me va quedando que k vale 10 por raíz de 3 entre 3. Entonces, de si el valor de k es esta cantidad, lo que yo puedo hacer es reemplazar esto era la altura, ¿se acuerda? Esto es la altura del árbol. Entonces, la altura del árbol es igual a un k o k. Pero sabemos el valor de k, entonces es la misma cantidad. Entonces la altura es igual a 10 raíz de 3 entre 3. Eso viene a ser la respuesta. Ahora, utilizando otra forma de poder resolver este tipo de problema, haríamos también utilizando la tangente. Por ejemplo, jóvenes, la tangente de 30 grados, vemos la tangente. Acuérdese de SOHCAHTOA. Aquí lo voy a poner, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos lo siguiente, jóvenes. Habíamos repasado ya SOHCAHTOA. Entonces, yo me voy a ubicar simplemente aquí, en esta parte. Me voy a ubicar en la tangente, porque necesito obtener la tangente. Ahora, pero ustedes estarán preguntando, pero profesor, ¿por qué usted no utiliza el seno o no utiliza el coseno? ¿Por qué está utilizando usted necesariamente la tangente? Muy bien. Si usted se hace la pregunta, respondemos enseguida. Acuérdense que yo tengo la distancia desde el árbol hasta el grillo. Era 10 o es 10. Acuérdense que nuestra incógnita es la estatura del árbol, que es h. De acuerdo, yo no tengo la hipotenusa. Por eso que yo tengo acá esta cantidad de 10 y h, por yo tener el cateto opuesto y el cateto adyacente, estoy utilizando la tangente. Si yo tendría la hipotenusa y tendría el cateto opuesto, yo tendría que trabajar con seno. Pero en este caso tengo que trabajar con la tangente porque yo tengo esos dos datos. Una es mi incógnita y la otra es el dato que te da el problema. Entonces, decimos lo siguiente, jóvenes. En este caso, por ejemplo,
vamos a trabajar con la tangente, ¿sí? Entonces, si trabajamos con la tangente, jóvenes, yo tendría que reconocer primero, estamos trabajando con 30 grados. Voy a trabajar con 30 grados aquí. Atento, por favor. Entonces decimos, este que está al costado del ángulo que voy a trabajar, le llaman cateto adyacente. El cateto adyacente para nuestro problema es raíz de 3K. Y esto que está al frente del ángulo que vamos a trabajar, le llaman cateto opuesto. Le llaman cateto opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, acordémonos, la tangente, según SOHCAHTOA, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Veamos. El cateto opuesto, acuérdense que esto era igual a la altura, por eso estamos colocando aquí como h, y el cateto adyacente es raíz de 3K. Y también acuérdense que desde la distancia, desde el grillo hasta el árbol, había 10 metros. Hay 10 metros, entonces colocamos este valor, vamos a colocar aquí. ¿Listo? Y entonces decimos lo siguiente. Vamos a colocar aquí el valor de h, vamos a dejarlo ahí. Y este valor de 10 metros vamos a poner para multiplicar. Entonces esto multiplicando sería así. 10 metros por la tangente de 30. Ahora la tangente de 30. Acuérdense que este ángulo es de 30 grados. La tangente hemos dicho que es el frente, es el cateto opuesto, el frente del ángulo, y el cateto adyacente es simplemente el que está al costado del ángulo que estamos trabajando. Entonces la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es 1. El cateto opuesto es 1. Vamos a colocar acá arriba. Vamos a colocar la tangente de 30. Entonces colocamos la tangente de 30 grados. ¿Ya? Decimos cateto opuesto es 1 sobre cateto adyacente, que es raíz de 3. No voy a colocar la variable k porque arriba obtener k y en el denominador obtener k simplemente se va a simplificar. Entonces tengo la tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. Pero acuérdense que en este tipo de problemas se recomienda no tener un denominador raíz de 3. Siempre tiene que desaparecer este raíz de 3. Igual que en el caso anterior, vamos a multiplicar por raíz de 3 entre raíz de 3 para simplemente desaparecer esta raíz. Habíamos dicho que raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9 y esto es igual a 3. Aquí está el colocado el raíz de 3, o el 3. Y 1 por raíz de 3 sale simplemente raíz de 3. Entonces, la altura es igual 10 por raíz de 3 entre 3. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, la altura trabajándolo con el triángulo es igual que ustedes cuando utilizan la tangente de 30, vamos a obtener la misma cantidad, el mismo resultado. Continuamos. Ahora sí, jóvenes, vamos a seguir practicando. Ahora sí vamos a ver los problemas que nos han dejado en el día 4 de la página web aprendencasa.pe. Dice aquí, Jairo acude con su familia a un centro de esparcimiento de Chosica. Él se sube a un tobogán y desde allí observa un árbol para ver la base de este.
necesita bajar la vista 37 grados respecto a la horizontal, y para observar la punta de la copa del árbol debe levantar su mirada 45 grados respecto a la horizontal. El tobogán está ubicado a 8 metros del árbol. Con esta información nos preguntan: ¿será posible calcular la altura del árbol? Ejecuta el procedimiento. Como vemos acá, jóvenes, vemos que Jairo está a 8 metros. Vamos a ver. Antes de pasar a ver la parte de aquí, debemos un poquito acordarnos de esta parte que es muy importante. Según voy entendiendo, antes de repasar los datos y la pregunta, me dicen que Jairo está a 8 metros del árbol. Ahí está, 8 metros. Cuando Jairo mira hacia arriba del árbol, hay un ángulo de inclinación de 37 grados. Para ver la base de este árbol necesita bajar la vista. Necesita bajar la vista. Entonces, chicos, ya sacando los datos, cuando baja la vista, mira con 37 grados en respecto al horizontal. Aquí vamos a colocarle la horizontal y aquí un ángulo de visión de 37 grados. Ahí está, colocado 37 grados, ahí está más o menos. Ahora, y para observar la punta de la copa del árbol, debe levantar su mirada a 45 grados. Y cuando Jairo quiere ver hacia arriba, hace un ángulo de elevación de 45 grados. Ya vamos entendiendo entonces. Acuérdense entonces, desde Jairo hasta el árbol hay 8 metros. La mirada que hace Jairo hasta el pie del árbol es de un ángulo de inclinación de 37 grados. Le llamamos ángulo de depresión. 37 grados, ahí está. Y cuando Jairo sube la mirada hacia la copa del árbol, o sea, la punta del árbol, lo hace con 45 grados de inclinación. 45 grados de inclinación. Entonces lo que nos piden es, con esta información será posible calcular la altura del árbol. Entonces lo que me piden encontrar es simplemente el valor de h. Ya vamos entendiendo, ¿sí? Está fácil, ¿ve? Vamos a practicar entonces. Aquí decimos lo siguiente: como Jairo mira el ángulo con respecto al horizontal, le está llamando aquí alfa. Ángulo de elevación alfa y ángulo de depresión es beta. Entonces lo que vamos a nosotros a trabajar acá, jóvenes, lo que vamos a trabajar nosotros aquí es con estos dos triángulos. ¿Qué significa estos dos triángulos? Ya habíamos repasado un poco. El de 45 y 45, por si acaso, algunos pueden preguntarse también, porque he escuchado siempre que nos hacemos esta pregunta: profesor, ¿y de dónde sale raíz de 2? ¿De dónde sale el valor de k? ¿Dónde sale el valor de k? Esto, jóvenes, es como una fórmula. Es como este valor de k y este valor de k y este valor de raíz de 2k. Siempre en cualquier triángulo de 45 y 45, este triángulo, estos valores de los lados siempre existen. Lo mismo que el de 37 y 53. Ese valor de 3, ese valor de 4 y ese valor de 5 nunca va a variar. Nunca varía, acuérdense, ¿ya? Entonces vamos a resolver utilizando estos dos triángulos. ¿Ves? Cuando Jairo mire hacia arriba, lo hace con 45 grados cuando mira hacia la punta del árbol. Y cuando Jairo mire hacia abajo, lo hace con 37 grados. Y entre la distancia, entre la distancia de Jairo hasta el árbol hay de 8 metros. ¿Listo? Hasta ahí estamos bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces decimos lo siguiente, jóvenes. Decimos lo siguiente por acá. Del gráfico podemos decir
Del gráfico decimos la siguiente información. En el triángulo EBCD, los lados EB y DC es igual a 8. Vamos a ver esta aclaración. Vamos a ver. A ver, veamos. Vamos a ver con esta gráfica. Dice, en el rectángulo, o sea, todo lo que está aquí, EBCD, ubicamos EBCD en este rectángulo que está aquí. Los lados EB son iguales a DC. Los lados EB son iguales a DC. Correcto. Desde E hasta B es igual a decir que desde D hasta C. Y esto vale 8. ¿De acuerdo? Y esto vale 8. Entonces podría decir yo muy seguro de lo que digo, que si estos dos son paralelos, valen lo mismo, quiere decir que acá también vale 8. Desde E hasta B también vale 8. Entonces sigo leyendo. En el triángulo rectángulo AEB, vamos al triángulo rectángulo AEB. Digo AEB. Los lados EB es igual al lado AE y es igual a 8 metros. Entonces, en este triángulo, jóvenes, me dice que EB es igual a AE y es igual a 8. A ver, EB. EB, claro, es igual a 8. Acabo de colocar ahí el 8. Y es igual a AE. Y es igual a AE. O sea que yo diría lo siguiente. Si acá vale 8, yo podría decir que vale 8 también esta parte. Eso es lo que quiere decir. Estos dos lados valen 8 y 8. Ahora la pregunta es, ¿por qué vale 8? Vamos a acercar la imagen. A ver, vamos a acercar la imagen. Y vamos a anotar. A ver. Si acá vale 8, aquí vale 8. Vamos a explicar por qué aquí también vale 8. Porque simplemente se trata de un triángulo de 45 y 45. Acá vale 45. Ustedes se acuerdan que en un triángulo de 45 y 45 era el valor de uno de los catetos medía acá, el otro cateto también mide acá. Por eso los dos lados valen 8 y 8. ¿De acuerdo? Por esa condición este lado también vale 8. Entonces decimos lo siguiente, acuérdense aquí, ¿ve? Este triángulo que está aquí. Este triángulo vale K, uno de los catetos, y otro cateto también vale K. Dice, en el triángulo rectángulo EBD, notable de 37 grados 53, los segmentos EB es igual a 4K y es igual a 8. A ver, ¿qué nos quiere decir esta lectura? A ver, decimos lo siguiente, que dice que EB es igual a 4K y es igual a 8. Claro, los dos es 8 metros acá y 8 metros acá, ¿correcto? Y esto vale 4K. Ahora decimos por qué vale 4K. Porque acuérdense, jóvenes, que en el triángulo notable de 37 y 53, el 37 su opuesto es 3K. 53 su opuesto es 4K. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente aquí en este caso, por la simple comparación de que estos dos lados son iguales, o sea, 4K es igual a 8, yo puedo decir que K vale ¿cuánto? Correcto, K vale 2, porque 4 por 2 es 8. Aquí me da esta explicación, que 4K es igual a 8, por lo tanto 8 entre 4 es igual a 2. K vale 2. Entonces, jóvenes, si K vale 2, yo puedo decir que 3 por 2 es 6. ¿De acuerdo? Porque K vale 2. Yo tengo aquí que K vale 2. 2 por 3 es 6. Entonces, de la distancia de D hasta E vale 6 metros. ¿De acuerdo? Vale 6 metros.
Entonces, como me pide encontrar cuál es la altura del árbol, entonces tendría que sumar 8 más 6. Y 8 más 6 es simplemente 14. ¿De acuerdo? 8 más 6 es igual a 14. Entonces, si es posible calcular la altura del árbol, su medida es de 14 metros. Veamos el siguiente problema, la siguiente situación. De acuerdo con las estadísticas, los atropellados son los accidentes de tránsito más frecuentes. A pesar de la responsabilidad del conductor, entre las causas figura el cruce indebido por parte del peatón. Una solución parcial planteada para mejorar la seguridad de las personas es la colocación de puentes peatonales, especialmente en las vías de tránsito rápido. Por ello, se construyó un puente de 7 metros de altura. Para subir se han acondicionado rampas cuya inclinación es alfa y se sabe que el seno de alfa es igual a 0,28. Lo que en este caso nos quiere decir, jóvenes, es que se ha construido, dice, rampas. Aquí nos dice muy claramente, y vamos a colocar así, nos dice que acá la altura del puente, me dan por acá, a ver, por ello se construye un puente de 7 metros de altura. 7 metros de altura, o sea, quiere decir que desde este punto hasta este punto hay 7 metros. Eso es lo que vamos entendiendo. Hay 7 metros de altura. Para subir se han condicionado rampas cuyas inclinaciones es de alfa. Entonces aquí hay rampas, acá hay dos rampas como ustedes pueden observar. Y hay un ángulo de inclinación, por lo que entendemos hasta el momento esto es alfa y esto también es alfa. Entonces me dicen que el seno de alfa es igual a 0,28. Muy bien. Entonces pasamos a resolver. Como ustedes pueden apreciar, acá tenemos dos preguntas. Voy a leer la primera pregunta que dice lo siguiente. La pregunta es, ¿cuáles son los ángulos de inclinación de las rampas mostradas de la imagen? Me dan alternativas. ¿Cuáles son los ángulos de inclinación? Por lo que veo, aparentemente me pide encontrar el ángulo de inclinación según la imagen, que puede ser 16 grados, 60, 30 o 74. Me pide encontrar alfa, me parece. Vamos a ver entonces. Veamos. Vamos a representar entonces, como habíamos visto, que la altura del puente es de 7 metros. Que hay un ángulo de inclinación de alfa y alfa. Y que el seno de alfa, repetimos, es 0,28. Entonces, jóvenes, vamos a trabajar en este caso con el triángulo de 16 y 74. Ahora ustedes estarán preguntándose por qué vamos a trabajar con 16 y 74. Porque simplemente acá yo tengo el valor de 7. Y vamos a acercar aquí un poco para poder observar. Y aquí vemos, jóvenes, vemos lo siguiente en este triángulo. Vemos lo siguiente. En este triángulo notable de 16 y 74, si buscamos en internet vamos a encontrar este mismo triángulo cuyos lados son 7K, el que se lo pone a 16 grados, a 74 grados se lo pone 24K y la hipotenusa siempre va a ser 25K.
Entonces podemos decir, jóvenes, nosotros podemos decir que el seno de alfa es el cateto opuesto utilizando SOHCAHTOA, es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Acuérdense, SOHCAHTOA, el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos entonces a ver. Veamos entonces aquí, jóvenes, ¿ya? Entonces tenemos acá que como estos dos triángulos son iguales, vamos a completar entonces aquí sería 7 metros. Entonces vamos a colocar aquí nosotros, pero vamos a colocar aquí alfa, alfa, aquí colocamos 25, 25, acá colocamos 7, 7 y 7. ¿Ya? Entonces probablemente este valor de alfa sea 16 grados, porque a 16 grados se lo pone 7K. ¿De acuerdo? Repito, 16 grados, su opuesto es 7K. Aquí está 7K. La hipotenusa es 25. Ya, que está la hipotenusa también 25. Acá también vale 7K y 7K. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir resolviendo. En el triángulo rectángulo 1 y 2, en estos dos 1 y 2, utilizamos el valor de seno de alfa, que es igual a 0,28. Entonces acordémonos que nos dice el dato de problema, nos dice que el seno de alfa es igual a 0,28. ¿Y cómo lo voy a utilizar este seno de alfa 0,28? El 0,28 lo voy a llevar a fracción. Ahí está. Listo, buena idea. Entonces el 0,28 lo voy a llevar a fracción. Ya, entonces si yo lo llevo a fracción, el 0,28 es igual a decir 28 entre 100. Ya está, 28 entre 100. Y si yo le saco la mitad de 28 tendría 14. La mitad de 100 tendría 50. Y sigo sacando la mitad de 14, tendría 7. Y acá voy a obtener de la mitad de 50, 25. Entonces sacándole la mitad dos veces, tendría la fracción reducida 7 sobre 25. Si ustedes se dan cuenta, ese 7 salió acá, ¿ve? 7. 25, aquí está el 25. ¿De acuerdo? Qué facilito, ¿eh? Entonces, como ya sabemos que este ángulo alfa es de 16 grados porque el seno, acuérdense, el seno que era igual. El seno es igual a cateto opuesto. Esto es el cateto opuesto. ¿De acuerdo? De la figura 1 sobre la hipotenusa. Eso me dice, mira, eso me dice la condición. El seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Claro, el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea que 7 sobre 25. Entonces seguimos resolviendo acá. Entonces una vez que ya hemos encontrado que el seno de alfa es igual a 0,28 o este es igual a 7K, porque yo le puedo completar aquí con el valor de K. ¿De acuerdo? Solamente estamos completando tanto el numerador como el valor, con el denominador. Tengo 7K sobre 25K. Entonces, por lo tanto, de toda esta explicación, el valor de alfa es simplemente 16 grados. Sigamos viendo la siguiente pregunta. Si nosotros ya hemos resuelto que alfa vale 16 grados, la segunda pregunta, vamos a ver la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la longitud de las rampas dadas? ¿Cuál es la longitud de las rampas? Entonces, por lo que yo veo, lo que me piden encontrar
es lo siguiente, es encontrar 25 más 25. Porque acuérdense, hay que acordarnos, chicos, que la rampa tenía esta forma, ¿no? Tenía de subida y otra subida. Entonces tendría que sumar 25 más 25. Entonces 25 más 25 tendría 50K. 25K más 25K tendría 50K. ¿Listo? Ahora, yo tengo que 25 más 25K es 50K. Entonces voy a colocar por aquí. Voy a colocar 50K. Pero yo no sé cuánto vale K. Podría encontrar el valor de K de esta expresión. Que puedo decir que 7K más 7K es igual a 7 metros. Entonces tendría 14K es igual a 7 metros. Aquí está. 7K más 7K es igual a 7 metros. Por lo tanto sería 14K es igual a 7. Entonces haciendo que 7 entre 14 me sale 0,5. El valor de K vale 0,5. Y entonces tendría que reemplazar yo aquí, ¿no? Tendría que reemplazar yo 50 por 0,5. Y este 50 multiplicado por 0,5 me da 25 metros. O sea que la distancia de toda la rampa va a ser 25 metros. Correcto. El ángulo de elevación de las rampas es de 16 grados. La longitud total es de 25 metros. Un faro es una torre de señalación luminosa situada cerca de la costa. Se ubica en lugares de paso, de las rutas de navegación de los barcos. En su parte superior dispone de una lámpara muy potente, cuya luz se utiliza como guía. Juan es el encargado del faro Salaberry en Barranca, el cual tiene una altura de 70 metros. Vamos viendo ahí, aquí está 70 metros, correcto. Desde el balcón observa dos barcos situados al este del faro con un ángulo de depresión de 60 y 45 grados. Ángulo de depresión, o sea, para abajo, de 60 y de 45 grados. Ahí estamos, muy bien. Según la información dada, la pregunta es: ¿cuál es la distancia aproximada que separa a un barco del otro? Se me pide encontrar cuánto vale aquí. A ver, entonces vamos a ver los datos que son muy importantes y casi de ahí sale la respuesta. El procedimiento dice que la altura es de 70 metros. Aquí está 70 metros de altura. Entonces me dice que Juan observa dos barcos, dice, ¿no? Con un ángulo de depresión, o sea, para abajo, de 60 grados. Aquí está de 60 grados. Y de 45 grados ve al otro barco. Y me dice cuál es la distancia aproximada que separa a un barco del otro. Se me pide encontrar cuál es la distancia de barco a barco. Listo, resumen. El faro mide 70 metros. Juan mira con un ángulo de depresión, o sea, mira para abajo, de 60 grados a un barco y con otro ángulo de depresión de 45 grados al otro barco. Y me piden encontrar cuál es la distancia que se separa de barco a barco. Ya está.
Entonces decíamos lo siguiente acá, jóvenes. Como decíamos, la altura del faro es 70 metros. Repito, el ángulo de depresión de uno de ellos es 60, del otro es 45 y me piden encontrar la distancia entre barco a barco. En este caso hemos colocado como el punto A y el punto B. Esta distancia me piden encontrar. Recordemos que existe para este caso, vamos a trabajar con los triángulos de 45 y 60. Vamos a darle un acercamiento. En este caso, chicos, acuérdense que existe este triángulo de 45 y 45, los lados ahí están, y el de 30 y 60 también en los lados ahí están. ¿Está bien? Vamos a trabajar con estos dos triángulos notables. Listo, entonces trabajamos con estos dos triángulos notables y decimos lo siguiente. En el gráfico inicial trazamos un segmento auxiliar. Aplicamos en los triángulos 1 y 2, ahí están los triángulos 1 y 2, las relaciones de los triángulos notables de 45, 45 y de 30 y 60 respectivamente. Entonces, completando aquí, jóvenes, tendríamos lo siguiente. Vamos a explicar esta parte. Tendríamos que la altura es 70 metros. Por tratarse de un triángulo de 45 y 45, podemos decir que estos dos lados también son iguales. Eso me dice el de triángulo de 45 y 45. Los dos lados deberían ser igualitos. Entonces, si aquí vale 70, aquí abajo también va a valer 70. Vamos a señalar entonces. Vamos a marcar. Entonces, 70 por acá y 70 por acá porque los dos ángulos son de 45. Y esto también podemos colocar aquí al frente que vale 70. Entonces, opuestos también, aquí puedo decir que aquí vale 70. Entonces, el otro ángulo, que es de 60 aquí, lo que le falta a 60 para completar este ángulo rectángulo, sería 30. Porque 30 más 60 va a ser igual a 90. Entonces, este triángulo de 30 y 60, vamos a trabajarlo con el siguiente triángulo de 30 y 60 también. Entonces decimos lo siguiente acá, jóvenes. A 60 grados, fíjate aquí a 60 grados, se le pone el lado de raíz de 3K. Ahí está, se lo pone raíz de 3K. ¿Listo? Y a 30 grados se lo pone el valor de K. A 30 grados se lo pone el valor de K. Listo, entonces tendríamos aquí K raíz de 3 es igual a 70. Y aquí tendríamos el valor de K. La incógnita sigue siendo la distancia entre el punto A y B. Veamos. Si trabajamos el triángulo de color naranja, diríamos que aquí vale K, aquí hemos dicho que ya vale 70 metros. Entonces vamos a observar aquí lo siguiente. Vamos a igualar estas dos condiciones, que raíz de 3K es igual a 70. Entonces el valor de K va a pasar aquí al denominador. Perdón, el valor de raíz de 3 va a pasar al denominador. Y tendríamos 70 sobre raíz de 3. Aquí vamos a explicar ya. Nuevamente, 70 sobre raíz de 3. Pero habíamos dicho que el raíz de 3 siempre debe desaparecer. Multiplicamos por su conjugada, que sería la misma, raíz de 3. Y ustedes saben que multiplicando raíz de 3 por raíz de 3 me da 3. ¿Por qué va a ser raíz de 9? 70 por raíz de 3 me va quedando 70 por raíz de 3 sobre 3. Me queda 70 raíz de 3 sobre 3. Aquí está, ¿ve? Y haciendo esta multiplicación, porque raíz de 3 tiene un valor multiplicado por 70 y dividiendo entre 3, me sale 40.4145 metros. Entonces, jóvenes, ya tengo el valor de K.
Si yo tengo el valor de K, entonces puedo decir lo siguiente, ¿no? Entonces del gráfico puedo decir lo siguiente, que K más X es igual a 70. O sea, el valor de K que acabo de encontrar más X es el valor igual a 70. De esta expresión podría encontrar el valor de X, porque yo sé que el valor de K es 40.4145 más el valor de X es igual a 70. Utilizando nuestros conocimientos de álgebra, sabemos que este valor de 40 va a pasar a restar. Y cuando yo resto 70 menos esta cantidad, me sale 29,585. Y haciendo el redondeo, me sale 29,59. Entonces la distancia de separación entre los dos barcos es aproximadamente 29,59 metros. Se observa que dos postes de luz de 360 metros de altura, ubicados a una distancia de 600 centímetros, iluminan a una calle, como lo muestra en la figura. Aquí está la figura. Determina la longitud del segmento que queda iluminado por los dos postes. Lo que debemos sacar de acá, jóvenes, es lo importante de aquí, que el poste de luz es de 360 centímetros de altura. Aquí está 360 metros o centímetros de altura, ubicados a una distancia de 600 metros. La distancia que los separa de poste a poste es de 600 centímetros, perdón. Iluminan a una calle, dice, con un ángulo como se muestra en esta figura. Y la pregunta es, determina la longitud del segmento que queda iluminado por los dos postes. Entonces me piden encontrar la longitud del segmento que queda iluminado por los dos postes. A ver, veamos. Haciendo nuestra gráfica sencilla, tendríamos que el poste es 360 centímetros, que de poste a poste vale 600 centímetros, y hay un ángulo de inclinación de 37 grados. Vamos a colocar aquí A y aquí B. Por lo tanto, entonces, jóvenes, vamos a trabajar con ese triángulo de 37 y 53. Acordémonos, el triángulo de 37 y 53 dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente acá. Este triángulo de 37 y 53, a 37 se lo pone 3K siempre. A 53 se lo pone 4K siempre. A 90 grados se lo pone 5K. No hay que olvidarnos de este triángulo notable, que es muy importante para poder resolver todos los problemas de este tema. Entonces, vamos a resolver, dice. En los triángulos A y B, en este triángulo de A y B, aplico las relaciones del triángulo rectángulo notable de 53 y 37 grados. Entonces, yo haciendo la comparación, jóvenes, aquí a 37, voy a anotarlo, a 37, según acá dice 37 se lo pone 3K. Entonces aquí voy a colocarle con el valor de 3K. Entonces, ¿cuánto vale K? Es fácil, 360 entre 3. Y 360 entre 3 me sale 120. Entonces el valor de K es 120. Entonces voy a seguir acá. Explicamos un poco por acá, jóvenes. A ver, ya obtenemos el valor de K, que es 120 centímetros. ¿Correcto? Y entonces aquí, esto vale 360. Aquí estamos colocando como Y y como X y Z. Entonces aquí, según el dato, me dice que vale 600. Y aquí vale 480. Ahora voy a explicar por qué. Esto de acá vale 360. Voy a marcarlo. Lo de aquí vale 360. Perdón, 480. Ahora, ¿por qué vale 480? Déjame explicarles esta partecita, ¿ya? Si aquí vale 360,
¿Y cómo es que sacamos que vale 480? Listo, porque sabemos que el valor de K es de 120. Si aquí vale 3K y aquí vale 4K, entonces yo tengo que multiplicar 4 por 120. Y 4 multiplicado por 120 simplemente me da 480. Ahí está la explicación entonces. De aquí, de este punto hasta este punto, o sea, x más z es 480. Ahora, una vez ya obtenido el 480, lo que vamos a hacer es explicarles acá cómo es que sale la siguiente expresión. Veamos entonces por aquí. Del gráfico se observa que y es igual a 480 menos x. O sea que el valor de acá de y es igual a 480. Esta parte no he explicado, ¿está bien? ¿Cómo es que sale 480? Aquí, si vale 360, aquí vale 360. Todo este lado también vale igualito, 4K, igualito que el caso anterior. Y esto quiere decir que también vale 480. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Entonces, decíamos que el valor de y es igual a 480 centímetros menos x. El valor de y es igual a 480 menos esta expresión, menos x. Entonces, vamos a decir lo siguiente acá. El valor de z es lo mismo, 480 menos x. 480 menos x. Ahora, ¿por qué? Además que y más x más z, o sea, esta cantidad de y más x más z va a ser igual a todo, a 600 centímetros. Pero yo sé que y vale esta expresión. Voy a reemplazar por esta expresión. El valor de x está bajando igualito y el valor de z es esta expresión. Porque acá arriba me dice que z es igual a 480 menos x. Y esto es igual a 600. Entonces, haciendo esta aclaración, yo puedo decir entonces lo siguiente, que el valor de x con x se va, 480 más 480 menos 600 me sale 360. Ahora, 360, ¿cómo debo convertir a metros? Porque las alternativas están en metros. Porque simplemente este valor de 360, hago yo mi factor de conversión aquí, al costadito voy a hacer. Hago mi factor de conversión solamente para 360 centímetros y digo lo siguiente, que un metro es igual a ¿cuántos centímetros? Correcto, un metro es igual a 100 centímetros. Entonces centímetro con centímetro se simplifica y me queda metro. Y 360 entre 100 es igual a 3,6 metros. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, decimos al final, la longitud del segmento iluminado por los dos postes es de 3,6 metros. Una asociación que vale por el cuidado ambiental de nuestro litoral contrata una avioneta que sobrevuela las playas más concurridas de Lima para desplegar avisos de difusión. Dos salvavidas, Carla y Miguel, están ubicados en una misma línea recta en la misma dirección, separados por 153 metros de distancia. En un determinado momento, entre ellos ven la avioneta que sobrevuela una altura constante
con ángulos de elevación de 82 grados y 53 grados respectivamente. Y la pregunta es, ¿a qué altura aproximadamente vuela la avioneta? Los datos que vamos a sacar de aquí es la separación de 153 metros de distancia. Dice que hay un ángulo de elevación, o dos ángulos de elevación sería de 82 y 53 grados respectivamente. Entonces vamos a representar aquí que hay dos ángulos de 82 y 53 y una altura X, y la distancia que los separa es de 153 metros. Vamos a calcular el valor de X. Para este caso vamos a utilizar estos dos triángulos. Estos dos triángulos son muy conocidos, que vamos a considerarlo como el triángulo de 37 y 53, como 3, 4 y 5. El triángulo de 8 es 82, que no es muy conocido, pero a 8 se le pone el valor de K, a 82 se le pone el valor de 7K, y a 90 se lo pone siempre 5 raíz de 2K. Este triángulo es nuevo para nosotros. También debemos tenerlo en cuenta. A ver. Entonces, relaciono la medida de los lados y de los ángulos del triángulo notable de 53 grados con un triángulo rectángulo CHA. Determino la longitud del lado CH. Vamos a encontrar entonces CH. Entonces lo que hacemos acá es simplemente completar con 4K. Ahora, ¿de dónde sale este 4K? ¿Y dónde sale este 3K? El triángulo, acuérdense, vamos a hacer un poco un zoom por acá. Acuérdense, el triángulo de aquí de 37 y 53 es 3, 4 y 5. Es de 3, 4 y 5. Vamos a hacer un pequeño acercamiento por aquí. Y acordémonos que, a ver, tenemos aquí tengo 53. Por lo tanto aquí tendría, correcto, aquí tendría 37 grados. Entonces acuérdense que a 37, que es el ángulo menor que 53, siempre se le va a poner 3K. Al triángulo de 53, que es un poco más grande que el 37, se le va a poner siempre 4K. 3 aquí y 4 aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir resolviendo por aquí. Luego dice, relaciona el triángulo notable de 82 grados con el triángulo rectángulo MHA. Determino la longitud del lado MH, donde MH es la séptima parte de AH. A ver, la séptima parte de AH. Hacemos entonces esta... Vamos a trabajar entonces ahora con el triángulo de 82 grados. Si miramos 82 grados por acá, vamos a ver que cómo es que a 82 grados se le opone 7K, pero yo veo acá a 82 grados se le opone 4K. Entonces yo lo que debo hacer, jóvenes atentos por favor, yo lo que debo hacer acá es de encontrar este 4K. ¿Y cómo voy a encontrar ese 4K? Facilito, jóvenes. Entonces para obtener 4K, yo este valor de 7K lo voy a dividir entre 7 y lo voy a multiplicar por 4. ¿De acuerdo? Lo voy a dividir entre 7 y lo voy a multiplicar por 4. Lo mismo tengo que hacer en todos los demás lados. Aquí también hago lo siguiente. Multiplico por 4 y divido entre 7. Aquí hago lo mismo. Multiplico por 4 y divido entre 7. Ahora seguramente nos estamos preguntando, profesor, ¿por qué vamos a dividir entre 7 y multiplicar por 4?
Porque ustedes saben que si 7 y 7 se elimina, aquí tendría 4K. Eso es lo que estoy tratando de colocar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí vale 82 grados, aquí debe valer 8 grados. Si aquí vale 8 grados, entonces lo que se le opone, voy a colocar a 8 grados se le opone 4K sobre 7. 4K sobre 7. Y no voy a considerar la hipotenusa porque no tengo ni un dato que me pueda ayudar en la hipotenusa. Entonces decimos lo siguiente. Una vez aclarado este valor de 4K, vamos a hacer lo siguiente. Aquí está nuestra solución. Entonces decimos nosotros, jóvenes, que 153 más 4K sobre 7 debe ser igual a 3K. Entonces yo digo acá, de toda esta expresión, digo que aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Pregunto, ¿cómo sale 1071? Correcto, sale 1071 porque a todo esta expresión, si yo lo multiplico por 7 o por cualquier número, en este caso me conviene 7 porque tengo denominador 7, toda esta expresión multiplico por 7, no se efectúa o no varía el resultado. Entonces 153 por 7 es 1071. Y aquí se elimina el valor de 7 y me queda 4K y 7 por 3 es 21K. 21 menos 4K, entonces vamos a dividir 1071 entre 17. O sea que el valor de K va a ser igual a 63. Entonces, reemplazo el valor de K para obtener el valor de X. Acuérdense que el valor de X es igual a 4K. Entonces voy a multiplicar 4 por el valor de K que acabamos de encontrar, que es igual a 63. 4 por 63 me sale 252 metros. La avioneta se encuentra volando a 252 metros de altura. Eso es todo del video de hoy. No olviden activar su campanita, darle like, compartir, comentar y también para podernos encontrar en el siguiente video. Muchísimas gracias a las personas que nos han escrito últimamente, a Galep, a Carolina y a Edith. Muchísimas gracias por todos sus buenos comentarios. Usted también deja su buen comentario para incluirte en mi siguiente video. Muchísimas gracias. Hasta la siguiente oportunidad. Que tenga un buen día. Este fue el video de hoy. Pronto seguiré subiendo vídeos de matemática física tanto como tutoriales de cómo tocar canciones peruanas en guitarra. Quiero que se pasen por mi canal, en el tengo información sobre datos y problemas de física y tutoriales de música. ¿Cierto? No te olvides de estar suscrito a mi canal y activar la campanita y te llegarán notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Gracias.